hacia la parte media o central. Y las fibras que se observan más hacia afuera ya son fibras colágenas, parte de lo que es el peritoneo. Ya lo último que se observa hacia la derecha es la mucosa traqueal. Pero eso de momento no nos interesa mucho. Solamente el tejido que está entre el epitelio, es el margen derecho, y el cartílago propiamente dicho. Ahí hay islotes en células mucoserosas y fibras. Y ahí sí se ven fibras bastante separadas. Ese sería un buen ejemplo de tejido conectivo laxo, ¿no? Tejido conectivo laxo que está por debajo del epitelio, entre el epitelio y en este caso por fuera de lo que es el periconio. Pueden ver eso entonces en este campo, ¿ya? Anda, sigue grabando, yo voy a tomar foto. Sigue grabando lo que la estructura, la cápsula del testículo. En este caso se ve esa franja eosinófila, colágeno, o los fibroblastos que están incluidos en ella, en la parte central. A la derecha lo que observa es el tejido parenchymal testicular, propiamente dicho, el túbulo sinúnico. En la parte inferior izquierda hay unos espacios bastante grandes que corresponden a la iris entre los dos estructuras ovaladas que se observan hacia el lado izquierdo, ven fibras del tejido conectivo laxo. Que se puede ver ejemplos del tejido conectivo laxo entre los conductos primarios y tejido conectivo denso regular como parte de la cápsula testicular. Y bueno, el parénquima testicular a la derecha. De la cápsula esplénica se ve una franja eosinófila pálida de arriba hacia abajo en forma oblicua. La superficie está revestida, bueno, por células endoteliales, mesoteliales, perdón, y a partir de esta franja que se observa hay un tabique, un espolón que parte hacia la derecha y una serie de espacios irregulares a ambos lados. Esa es la zona de los sinusoides, ¿no? Sinusoides esplénicos, y es el parénquima propiamente dicho de este órgano, que es el vaso. Pero nos interesa ver el tejido conectivo denso, que es la cápsula propiamente dicha, y los espolones que parten hacia adentro del parénquima esplénico. Un poco más clara de lo que es el tejido conectivo areolar, o que tiene fibras muy finas pero muy separadas entre sí, ¿no? Este no es denso, es el tejido conectivo laxo y está formando parte del tejido que está rodeando a una glándula. Los islotes de ellas se observan hacia arriba, hay 2, 3, 4 islotes. En la interfase, espacios circulares que corresponden a la mayoría de ellos a vasos, porque se nota hay hematías en su interior, pero por fuera están las fibras onduladas, irregulares, ¿no?, del tejido conectivo. Es un tejido bastante frágil, ¿no?, y bien vascularizado, ¿no? Este es el timo que le mostraba ahí en las imágenes. Todo lo que se observa ahí hacia derecha, izquierda y abajo es tejido parenquimal, es bien celular, gran cantidad de núcleos se observan ahí, básicamente linfocitos, pero se nota que están subdivididos, separados por pequeños fragmentos, son los islotes. Los islotes de este órgano
que tienen a su vez tejido fibroso vascularizado, un corte longitudinal casi de un vaso se observa de arriba hacia abajo, hacia el centro, y otros más finos igualmente desde ese punto hacia el borde del campo. Es otra de las formas como se puede constatar la presencia de este tejido de sostén, porque básicamente eso es lo que hace este tejido, el tejido de sostén. En algunos casos se envuelve, en otros casos subdivide y en muchos de ellos también se internaliza dentro del parénquima, formando unos espacios más suaves, ¿no? Menos resistentes. Esta es la imagen que mostraba ya, pero no se veía tan claro en el monitor, es del apéndice, ¿no? En el apéndice lo que observamos son unas estructuras tubulares, son las glándulas mucosas del apéndice, están bien separadas entre una y otra, pero en esa separación se observan fibras muy finas, pero hay bastantes células, pero un poco separadas. Luego una línea divisoria bien marcada, muy delgada, que esa es la membrana que limita a la lámina propia. Todo lo que está hacia la derecha es la lámina propia. Y esta lámina que se ve ahí es de tejido muscular liso. Entonces, de allí hacia la izquierda ya es el tejido de la submucosa. De la línea hacia la derecha es mucosa con glándulas y tejido intersticial con fibras y tejido del sostén. Y de esa línea muscular hacia la izquierda es tejido, en este caso, linfoide, bastante linfocitos muy apretados, pero se logran visualizar algunos vasos sanguíneos escasos que penetran, que van hacia la zona más externa y ahí, van a ir desde la submucosa hacia la capa de las fibras musculares, ya lisas, interna, circular y longitudinal externa del apéndice. Pero lo que nos toca ver es acá la lámina propia, cómo está constituida por fibras muy finitas, pero muy celulares también a la vez. Apéndice secal. Este es el ejemplo clásico, bueno, del tejido conectivo denso y irregular, porque a diferencia de lo que hemos demostrado en el testículo, en el vaso, que son fibras ordenadas, que están formando paquetes bien estructurados, aquí las fibras se ven como recortadas, entremezcladas. Eso es lo que se observa hacia la derecha, ocupando la mayor parte del campo. Y la línea eosinófila, con pequeñas zonas como que se está desprendiendo hacia la izquierda, esa es la epidermis, tejido epitelial, y lo que se está desprendiendo son las láminas de células planas cornificadas. Esto es la piel. Arriba les va a llamar la atención una estructura circular con un bulbo basógilo, de color lila, que ese es parte de un folículo piloso. En el centro van a ver un circulito casi transparente, que es el tallo piloso. Y hacia la derecha, la proyección del mismo, puesto que esto no es una estructura totalmente recta, sino que tiene una serie de curvas, ¿no? Entonces el corte compromete de una manera en un segmento y de otra en otro segmento, de la misma estructura. Pero lo que más ocupa acá en el campo, y que es lo que debe llamar la atención a ustedes, es el tejido denso e irregular de la dermis. Mirando con cuidado van a ver una serie de pequeños vasitos, algunos con una pared muy fina y otros que son casi del mismo calibre, pero con una pared un poquito más gruesa. Esas son fibras musculares lisas, son arteriolas, y las que no tienen esa estructura y la forma de la luz es algo irregular, como una semiluna medianamente grande en la parte media, son vasos venosos o capilares o linfáticos probablemente.
Ya, este es el tejido que decía del tabique intercavernoso, ¿no? Es un tabique fibroso, denso, de fibras con bastantes material amorfo intersticial, que forman como un espolón grueso que va penetrando hacia la parte inferior y separa a ambos lados, ¿no?, una serie de espacios alargados que son los vasos, ¿no? Son los vasos sanguíneos que están ahí todavía vacuos, es decir, no hay sangre en ellos, ¿no? Esta es una imagen bastante clara, ¿no?, de como la separación de los cuerpos cavernosos en dos áreas. Este es el tejido adiposo, les decía, pues es el tejido que más fácilmente se puede reconocer. Aquí les he dejado un campo en donde se observa ese aspecto de telaraña que tiene el tejido y que son espacios vacíos. La línea que delimita a cada uno de ellos es la membrana celular y en algunos de ellos van a encontrar un pequeño engrosamiento, un pequeño punto más oscuro, que es la zona por donde encontró el corte al núcleo. Como esta es una estructura tridimensional, puede que el núcleo esté acá o acá y el corte va al medio, no se va a ver el núcleo, solamente se va a ver la membrana citoplasmática, que es el que se aprecia acá. Y el límite que está aquí bien marcado por un tejido fibroconectivo, ¿no?, delimita un lóbulo del tejido adiposo de algún lugar del cuerpo, ¿no?, probablemente el tipo. Aquí van a tener que movilizar solamente el botón del micrométrico, que es el más pequeño, para poder jugar un poco con él, y van a ver que en el borde interno de una estructura que es como una lámina gruesa eosinófila, que es la pared del vaso de una arteria, como que brilla un poco. Esa es la ubicación, la membrana elástica interna de una arteria, ¿no? Esa es una de las ubicaciones donde se puede encontrar este miembro del tejido conectivo. Y hacia la derecha, bueno, es el parénquima, ¿no?, el parénquima del órgano al que pertenece. Pero lo que me interesa es que puedan, por lo menos con el micrométrico, como les decía, con cuidado, sin mover la lámina, solamente el micrométrico, van a ver como que brilla un poco. Esa es la única forma de poderlo reconocer acá. Hay coloraciones especiales para poder diferenciar a cada uno de estos componentes, sí las hay, pero la coloración que utilizamos en forma ya universal es hematoxilina eosina, y ahí la única forma de poderlo descubrir a estas células, a estas fibras, es moviendo así el micrométrico para poder ver cuál es la estructura que tiene. No seleccionado, maduro todavía, células muy pequeñitas, una matriz abundante y con unas láminas, con unas fibras que están adheridas a la parte inferior. El pericóndilo, el futuro pericóndilo, y hacia arriba como la maduración de este tejido, que abajo está constituido por células con un núcleo muy pequeñito y un pequeño espacio alrededor que formaría parte de la laguna de cada vaso, como hacia arriba ya se va viendo que se ha agrandado y se están formando las primeras trabéculas del tejido óseo. Este es tejido cartilaginoso y alino. Esta es la única lámina que tenemos de otro ejemplo de tejido cartilaginoso, en este caso el tejido cartilaginoso elástico. Como les repito, podríamos reconocer el componente de elastina que hay aquí en este corte como una coloración especial. Esto pertenece a la epiglotis. La epiglotis es una estructura que sabemos que está constituida por este tipo de fibras. Y por lo demás, el resto de los componentes celular es similar al que hemos visto en
lámina de cartílago hialino anterior. También se puede aprovechar aquí para ver células de tejido adiposo, ¿no? Ya ustedes lo van a poder reconocer, son estructuras vacías, como globitos, y en alguno de ellos se puede a veces encontrar un engrosamiento, un puntito basógeno, es el núcleo, pero la mayoría de ellos no se logra, pasa desapercibido. Arriba también está la superficie, pero la superficie del segmento del aparato respiratorio, del epiglotis. Lo que hay en la interfaz entre el cartílago y esta lámina superior es tejido conectivo también, y está constituida por tejido adiposo y tejido conectivo elástico, laxo, irregular. Hasta aquí tenemos